Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Lunes 5 de septiembre de este 2016 comenzamos una nueva mirada financiera aquí en Radio Infinita. Hoy, junto a Javier Latorre, ya lo habíamos echado de menos, economista de la Universidad San Sebastián. Hace tiempo que no venía a nuestro programa. Esquivo había estado, mi querido Javier. Buenas tardes, Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, claro, esto de panelista los días lunes ya quedó como de los días de lunes por medio y por medio de feriado, entonces al final del día el panelista del mes. El panelista del mes, exactamente, hace un mes que no estaba acá. Casi un mes que no venía, me había tocado un par de viajes, me tocó un feriado entre medio y la verdad que eso hizo que se alargara el que viniera. También estaba de menos venir, acompañarlos y estar acá. Así que bueno, tenemos un día bastante noticioso con este IMASEC bien malo. Le aprovechamos de mandar un saludo a Alejandro Alarcón, que acertó. Sí, dijo 0,5%. Lo escuché y efectivamente hacer la referencia que Alejandro había dicho que contrario a todo, porque la banda estaba entre 0,7 y 1,2, 1,3 y él te dijo, no, a mí me da 0,5 y 0,5 fue. Bueno, no viene al programa, pero igual nos escucha, me parece muy bien. Sí, pues. Bueno, vamos a estar analizando eso, también vamos a estar analizando las declaraciones que hizo al diario La Tercera el empresario Andrónico Luksic. Habló absolutamente de todo y ha sido comentario a nivel político y también a nivel empresarial. Pero antes, lo que esperan nuestros auditores a esta hora. ¿Cómo han estado los mercados? Partimos con Asia. El Nikkei avanzó un 0,66, el Hang Seng también arriba, un 1,65, Shanghái más 0,17 y en Europa tenemos resultados mixtos porque mientras el IBEX 35 de España cerró al alza en un 0,5%, las otras bolsas que analizamos aquí en el programa terminaron a la baja. El FTSE 100 de Londres menos 0,22, K40 de París menos 0,02, DAX alemán menos 0,1. También en Estados Unidos la bolsa a esta hora está subiendo en positivo, el Dow Jones 0,39, Standard & Poor's 0,42, Nasdaq 0,43. Se habla una semana también interesante en Estados Unidos, Javier, porque se entrega el libro Beige de la Fed, que nos va a dar otras luces acerca de lo que puede o no hacer la Reserva Federal en su próxima reunión del 20-21 de septiembre. Recordemos que la cifra de empleo bien mala del día viernes como que puso paño frío a esta tendencia de que la Fed subiría la tasa durante el mes de septiembre. Exactamente, y yo te traigo mi tarea de los días lunes, que dejó de ser tan regular, pero que da una cierta la tarea del mes, entonces. Que es la tarea del mes, que vendría haciendo cómo estuvieron los resultados empresariales en el segundo trimestre en Estados Unidos, que de alguna manera también complementa esta información que tú señalabas respecto a lo que la Fed va a publicar y qué es lo que en lo particular creo debería ocurrir en la reunión de septiembre y probablemente también en la de diciembre, en relación a la tasa de interés en Estados Unidos. Bueno, seguimos analizando los mercados para ir a esa información que tú me comentabas. Tenemos el IPSA en Santiago, está creciendo un 0,06, el ISPA también avanza un 0,03. ¿Qué pasó con el cobre? Cayó nuevamente en la bolsa de metales de Londres, pero menos que en jornadas anteriores, un 0,09 en $2,08 la libra de cobre grado A. ¿Qué pasó con el dólar? Sigue subiendo, un alza de 1,6 pesos con respecto al cierre del viernes, 673,2 comprador y 673,6 vendedor. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede escribir a través del WhatsApp y también a través del Twitter, @InfinitaFM. Partimos entonces con este IMASEC del mes de julio, que se expande solo en un 0,5% y anota su peor registro desde agosto del 2014. Se abre una serie de disyuntivas a lo que pueda o no pueda hacer el Banco Central. Recordemos que este miércoles es el IPOM. Vamos a ver si ajusta la proyección de crecimiento para este 2016 de la economía local. Pero vamos un poco a los datos. ¿Qué significa este IMASEC de un 0,5%? Recordemos que tenemos, ¿no es cierto?, la serie minería y la serie no minería. Así es, a ver, para desmenuzar un poco el IMASEC de julio, lo primero yo creo que es un aplauso para Alejandro, porque verdaderamente cuando uno, sobre las bases de los números que entregaba el INE,
le tirabas modelitos, te daba 0,7, 0,8, en un escenario más positivo 0,9, pero dirá es difícil que uno fuera a 0,5, ¿ah? Y la verdad que si bien los números fueron malos, la verdad que no fueron tan malos como uno podría haber esperado. Pienso tú que la producción industrial creció un 1,8 y las ventas del comercio crecieron 4,6, y de alguna manera generaba un efecto compensación importante sobre la disminución que hubo en la producción minera, que cayó un 0,4. Y aquí la clave para poder entender el IMASEC tiene que ver con aquellos componentes del gasto que forman parte de la inversión. A ver. Cuando uno hace un poco de doble clic y se mete más en esto, detrás de estas cifras, ¿qué te encuentras? Que por ejemplo en la caída de manufactura te encuentras con una caída no menor en las divisiones que corresponden, por ejemplo, a la fabricación de equipos, maquinarias, partes y piezas. La caída es de 20,7%. Muchísimo. Es una y no es minería, tremenda. No es minería, es manufactura. Es manufactura de equipos que son piezas, maquinaria, piezas y partes. ¿Qué ocurre? Que esa es una demanda derivada. A ver, ¿Qué quiere decir eso? Una demanda derivada? Una demanda derivada quiere decir que si yo produzco, por ejemplo, ascensores, la gente que está construyendo, va a pasar al otro indicador que sigue. Si no está construyendo, no va a comprar más ascensores porque yo les hago un descuento del 50%, como puede ocurrir en el retail o en otras áreas. O sea, es una demanda que se deriva de la actividad de otros sectores de la economía, que es lo que pasa con ese tipo de equipos que son partes y piezas. Entonces, ese tipo de caídas, la verdad que lo que evidencian es que la inversión es el componente que está siendo fuertemente golpeado. Yo no descartaría que este año termináramos con una caída de la inversión del orden del 6-7%, y mi impresión es que el IPOM de mitad de semana va a dar cuenta de aquello, va a dar cuenta de que uno de los componentes del gasto que está fuertemente debilitado es la inversión. Y para muestra un botón, vámonos al sector construcción y a los permisos de edificación que están solicitados y cómo caen esto. Bueno, la caída en las solicitudes de permiso de construcción medido en metros cuadrados es de 85%, se sitúa en 182.000 metros cuadrados, un 80% menos que el mismo julio del año anterior. Ahí está el frenazo completo del sector de construcción. Permisos de edificación de construcción para actividades económicas, que no son domiciliarias, no son departamentos, casas, sino que tiene que ver con bodegas, strips, qué sé yo, menos 19,8%. Una caída nuevamente del orden del 20%. Si tú te das cuenta, esos son componentes importantes desde el punto de vista de la inversión, y que dan cuenta que en el fondo si yo creo que el señor que fabrica fierros, el señor que fabrica lámparas, el señor que fabrica ascensores, para ponerlo de lo que estábamos hablando antes, no va a tener necesidad de almacenar y de movilizar su negocio, bueno, no va a tener ni que arrendar, ni que comprar bodegas, ni otro tipo de bienes, y por lo tanto, nuevamente, por demanda derivada, proyectando una menor actividad de los sectores económicos en general, no solo la minería, lo que tiende a ocurrir es que quienes invertían, porque ya no lo están haciendo, quienes invertían en esas divisiones, hoy no lo están haciendo, y lo están haciendo en una medida, no lo están haciendo en una medida muy importante. Fíjate, Javier, el empleo en la construcción se ha mantenido. Eso es lo que te iba a decir. Por lo tanto, aquí, ojo con lo que se nos viene por la próxima ventana de 6, 12 y 18 meses. Bueno, un poco eso, lo que tú decías, yo iba a hacer un doble clic a la luz de alerta, que se hable con las cifras que tú nos estás entregando, con ese frenazo a la inversión que también se ha visto en la importación de bienes de capital, no solo de lo que se fabrica en nuestro país, sino que también lo que se importa. Y por eso que es importante, cuando uno analiza las cifras de balanza comercial, ver específicamente ese indicador. Y ahí está. Claro, lo que pasa es que ahí alguien podría, y hay que separar los efectos, porque por un lado tienes el efecto tipo cambio, que hace que los bienes de capital que se importan sean más caros también. O sea, que bueno, pero a nivel local tampoco se están fabricando, pues, Javier. Pero está bien, eso también de alguna manera tiene un impacto. O sea, hay un impacto por efecto precio, pero hay otro que es por menor demanda. O sea, hay uno que es dentro de la curva de demanda y otro que existe efectivamente una menor demanda interna asociada a un menor gasto producto o una menor inversión. Y lamentablemente lo que se empieza a proyectar no es muy bueno, Paulina. Y fíjate que en un sector que había estado siempre dando luces más bien positivas, incluso en este IMASEC que estuvo bastante más positivo que otros sectores que tiene que ver con el comercio, claro. Hoy día hay un catastro de proyectos de inversión del sector comercio realizado semestralmente por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Fíjate que alcanzó un monto de 2.523 millones de dólares a junio de 2016. ¿Pero qué significa eso?
O sea, este monto además significa una baja de un 19,2% con respecto al nivel contabilizado el año anterior. Te fijas que cuando revisamos fabricación de maquinaria y equipo, menos 20,7, permisos de edificación de actividades comerciales, menos 19,8, el dato que tú acabas de dar, menos 19, y algo. O sea, aquí claramente hay un freno de mano importantísimo al gasto. Yo, respecto a la venta del comercio en el mes de julio tiene una particularidad, y es que estando recién en pleno invierno, efectivamente tienes todas las liquidaciones del retail que de alguna manera pueden explicar en parte o en una buena medida el movimiento de esto. Lamentable noticia, porque en definitiva acumulamos un crecimiento en el año, estos 7 primeros meses, del 1,6%. Tú hablabas y preguntabas o hacías el comentario de qué irá a pasar respecto de el IPOM de septiembre, si va a ser o no un ajuste al crecimiento. Dicen que lo ajustaría entre 1 y 2%. Eso sería lo más razonable. Yo creo que eventualmente lo va a dejar entre 1,25 y 2, va acotando un poco pero lo que está claro es que en un escenario relativamente positivo, que seríamos en torno al 1,5, 1,6. Por lo tanto, no hay que descartar que nos baje el piso de la banda que anteriormente se había fijado. Fíjate que para el próximo mes a lo mejor habría este piso un poquitito más alto, porque por ejemplo para el IMASEC de agosto hay una base de comparación muy bajita, que es de un 1,6% en el año 2015, y además por efecto calendario se tiene un día hábil más y un fin de semana adicional respecto al año anterior. Y obviamente que este factor podría impulsar nuevamente las cifras, llevando a un IMASEC de agosto a ubicarse dentro de un rango preliminar entre un 2,25 y un 3%. Esperemos lo que pasa con los sectores. Habíamos visto, y yo te había mostrado en varias oportunidades, el nivel de volatilidad que tiene, por ejemplo, el sector de la minería, que te puede mover la aguja de manera importante, independiente incluso del efecto calendario, que sabemos suma del orden de 0,2, 0,25 puntos más. Mira, sí, probablemente va a estar en torno al 1. No sabemos todavía si el 1,2, el 1,3 o eventualmente algo por debajo de eso. Pero son cifras, o sea, no son ni brotes verdes. No, para nada. Y son resultados más bien mediocres, porque hace que a mediano plazo todavía uno no avisore que necesariamente vamos a entrar en una fase o etapa de recuperación. Eso es lo que a mí de alguna manera me tiene preocupado, porque los indicadores que estoy mirando en inversión, en construcción, ni hablar de la minería, dejémoslo a un lado lo que es minería, porque ya de alguna manera está un poco el partido está jugado ahí. Lo que hay que dejar es... Tiene otros problemas, con el Codelco, todo lo que ha pasado con la industria. Bueno, eso fue los lunes que no estabas, que fue comentario un poco de las frases, ¿no es cierto?, tan francas que hace el presidente de Codelco con respecto a la situación financiera. Pero lo que tú dices es muy importante, porque fíjate que incluso hay algunos bancos que están hablando un 75% de riesgo de recesión técnica en Chile tras el débil crecimiento de julio. Claro, entonces por otro lado tenemos al ministro de Hacienda viajando a Estados Unidos esta semana, tienen el Chile Day, tienen algunas reuniones importantes, y ahí se comentaba y decían, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer para poder vender algo que no se vende hoy día, que es una marca como la chilena? Yo creo que lo único que tenemos, y se ha estado perdiendo bastante, es la de un país serio, donde sus instituciones funcionan y las cosas, más allá de esta energía que uno pueda tener o no para crecer un poco más o un poco menos, finalmente tenemos todavía, creo, la fama de un país serio, y lamentablemente hasta eso lo hemos ido perdiendo. Bueno, eso se ha comentado, fíjate que es distinto como era visualizado en nuestro país. Por ejemplo, yo hablando con gente de la minería, cuando se hablaba de la situación de nuestro país como garante para las inversiones, ahora la situación un poco ha cambiado con el tema tributario. Pero yendo un poco más allá de la pega que tiene el ministro de Hacienda en este minuto, se abre un mes de septiembre muy complicado para él, porque tiene que elaborar la ley de presupuesto, y ahí va a ser clave que no haga frente, ¿no es cierto?, a la tentación de no hacer un ajuste como el que tiene que hacer el país, porque también esos números son muy importantes. No sé si se me va a caer el carnet con esto, pero ¿te acuerdas cuando estábamos en el colegio, Paulina, y era la prueba de coeficiente 2 o el certamen final? La prueba global, esa era la prueba global. La prueba global del ministro de Hacienda va a ser exactamente como tú señalas, la ley de presupuesto, que tiene que ser despachada antes del 30 de septiembre o hasta el 30 de septiembre, para que entre a trámite de discusión, que tiene una ventana de hasta 60 días para que el Congreso finalmente la despache de vuelta. Y ahí yo creo que se viene una discusión bien interesante, porque él ha sido categórico en señalar que tiene un compromiso con una regla fiscal en un contexto
de disminución en la recaudación, que es un asunto que es derivado precisamente de todo esto que hemos estado hablando, una menor actividad y un país que está creciendo bastante poco. Fíjate que a la luz también de las cifras que conocimos hoy del IMASEC, también se comentó durante el fin de semana, incluso fue un expresidente del Banco Central que hizo los comentarios, estoy hablando de José de Gregorio, con respecto a la tasa de política monetaria, porque ya el Banco Central no va a poder mantener, ¿no es cierto?, stand-by, esta 3,5%, se habla de que debiera bajar la tasa para lograr una mayor reactivación, sobre todo cuando las expectativas de inflación son a la baja en los próximos meses. Mira, y también hay una, no sé si es columna que escribió Vittorio Corvo, que también es expresidente del Banco Central, señalando un poco cuando la política monetaria se agota. Yo creo que finalmente el estado del estado de ánimo de la inversión en Chile no solo tiene que ver o tiene una correlación con la tasa de interés. O sea, esto no es una cuestión de política monetaria solamente. Sin duda que puede contribuir a generar condiciones que promuevan una mayor inversión, pero el estado actual de la economía chilena no es una cuestión donde solamente entra a tallar la política monetaria. Yo creo que se requiere de otro tipo de impulso, de otro tipo de iniciativas que vayan más bien hacia reformas microeconómicas. Y lo que hemos estado viendo desde un buen tiempo a esta parte es precisamente ir en la dirección contraria de aquello que genera condiciones para poder crecer. Por lo tanto, el presidente del Banco Central puede bajar la tasa de 3 que tenemos hoy día de referencia a un 2. Y la verdad que lamentablemente, a propósito de las cifras que te entregaba, no van a contratar más gente, los salarios no van a subir, la confianza empresarial para que se produzca esa mayor inversión no viene por parte de un ente tan serio como el Banco Central. Hoy día hay también datos de la confianza empresarial y confianza del consumidor, pero también está bajo del lejos del nivel neutro de 50, está allá por allá abajo en el 40, claro, que un poquito, es como decir, hoy subió el nivel de aprobación del gobierno, bueno, un 17, un 19. Bueno, sigue siendo tremendamente bajo. Y ese tipo ese por darte una referencia de algo que efectivamente es un componente que también incide en la confianza empresarial respecto al periodo que viene. Mi impresión es que lamentablemente tenemos 6 meses y 12 meses por delante que van a ser relativamente complejos, apretados y con cifras en algunos sectores que van a jugar mal. Ahora, siempre que hay estos ajustes también hay oportunidades para otros, así que la verdad que no es que todos pierdan en este contexto, hay algunos que tienen la posibilidad de capitalizar algunas oportunidades. Bueno, vamos a estar hablando de esas oportunidades y también de la economía internacional. Se nos fue la primera parte del programa, ya son las 2:18. Javier, hacemos una pausa. Vamos. Liderazgo es la capacidad de tomar iniciativa, de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Las águilas tienen 1 millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina. Esto es 5 veces más que los humanos. Eso es visión. En BCI Corporate Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra visión. BCI Corporate Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo una mirada financiera junto a Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Javier, vámonos al ámbito internacional. Hoy día en la mañana hubo cierto movimiento con respecto al petróleo que hizo subir el petróleo. Lo comentábamos, un 5,5% llegó a subir en la mañana, partió en 47 y llegó a 49,5. ¿Y qué pasó? Arabia Saudita y Rusia podrían recortar la producción para favorecer la inversión de la industria. Precios suben, pero después se decide. A media mañana salió, no sé si a nivel de rumor, leí la noticia muy rápido, pero que en definitiva parece que no era tal el anuncio del recorte entre Rusia y Arabia Saudita, y por lo tanto eso volvió a desplomar el precio y ya lo llevó a niveles de los mismos 47, ya al 47.25, 47.50, que era con lo que más o menos había partido en el día.
Fíjate que lo que pasó que en un comunicado, recordemos que están en la cumbre del G20, Así es. en una reunión del G20, ambos países mostraron su disposición para monitorear el mercado y hacer acciones con la finalidad de estabilizar los precios y favorecer la inversión de la industria. Vamos a ver. Eso con respecto a lo que sucede. Bueno, la cumbre del G20 también ha hecho noticia porque salió rápidamente el presidente Michel Temer de su país. O sea, como que asumió y se fue. Que están con protestas ahora. Están con protestas, incluso dentro de su país también está muy complicado. Hay algunas investigaciones sobre casos relativos, ¿no es cierto?, a su propio partido, casos de corrupción relativos a su propio partido. Está complicada porque ahí en el fondo la política completa de Brasil está en juicio y eso es sumamente preocupante en una nación que necesita abocarse a trabajar. Se le acabaron los Juegos Olímpicos y se acabó como una pequeña... Veranito de San Juan, exactamente, se acabó, fue corto. Y a propósito de ya la reciente destitución ya definitiva de Dilma, vuelven a... Mira, yo creo que Brasil tiene para rato en este ajuste político, económico. Partió como un ajuste económico de un periodo de una exuberancia muy grande que tuvo antes de la salida de Lula da Silva. Y finalmente lo que le tocó a Dilma fue una herencia de un nivel de un país tremendamente endeudado, un sector fiscal también que estaba gastando mucho más de la cuenta y por lo tanto no le quedó otra más que tener que enfrentar una serie de dificultades que se han visto además aderezadas por un fenómeno que yo te diría que ha sido bastante tradicional en Brasil, como es la corrupción. O sea, no nos vamos a hacer los sorprendidos ahora con que en Brasil justo ahora en estos últimos 4 años apareció la corrupción. Yo creo que justo en estos últimos 4 años se destaparon todos los casos y hubo tribunales que estuvieron dispuestos, o fiscales que estuvieron dispuestos a investigar y a levantar este tema. Yo lo que veo es que Brasil, a propósito de eso mismo, tiene más a mediano plazo una tremenda oportunidad. No es primera vez que Brasil se ve envuelto en una crisis política que tiene consecuencias económicas. Ya ocurrió en el pasado con Collor de Mello y eso generó varios años de una contracción económica importante en Brasil y después vino un periodo de bonanza. Yo creo que esta vuelta, o sea, Brasil es un péndulo, ¿ah? Pasa de unas tasas de crecimiento y una riqueza a este caos. O sea, es como carnaval. Es como carnaval. Tienen la fiesta, tiran la casa por la ventana, la exuberancia, todo. Y al día siguiente hay que salir a ordenar toda esta porquería que queda, limpiar la calle, que se ve toda la mugre que está, y entran en una fase de normalidad hasta nuevamente volver a tener carnaval. Yo creo que en algún minuto va a volver el carnaval a Brasil, pero falta un tiempito para que eso ocurra. Y falta harto orden para que eso vuelva. Bueno, vámonos a Estados Unidos para que comentemos las cifras. No se nos vaya el programa porque también me gustaría que comentáramos las declaraciones que hace Andrónico Luksic a la tercera. Pero antes vámonos a Estados Unidos. Esta semana se publica el libro Beige de la Fed. Ha estado haciendo noticia la economía estadounidense, sobre todo por esta reunión de política monetaria en la cual se aumentaban las apuestas a que subiera la tasa la Reserva Federal. Pero al parecer no va a ser así. Incluso se habla que tampoco sería en diciembre, cuál es la fecha más probable. Pero vámonos a las empresas. ¿Qué están mostrando las empresas, Javier? ¿Por qué tú dices que los números de las empresas harían que la Reserva Federal a lo mejor no subiera o no? ¿O que la subiera? No, en general los números de las compañías fueron mejores que los esperados. O sea, si uno se guiara solo por ese titular, la verdad que uno debería pensar que la Reserva Federal se va a ver tentada a subir la tasa, cosa que en mi impresión no va a ser así, pero sí es un complemento a mirar. A ver, en general ya a esta altura reportaron prácticamente todas las compañías del Standard & Poor's, o sea, está reportado 493, 495 compañías, quedan un par por ahí dando vuelta. El sector retail, que es uno de los que nos interesa mirar, reportó bastante bien. No necesariamente ha sido el mejor sector, pero sí fue uno de los que reportó números bastante positivos. Reportó un incremento en los ingresos de 4,3% y un incremento en las utilidades de 3,9%. Bastante en línea, sin apretuje de márgenes, anduvo bastante bien.
Mejor que eso estuvo la venta de autos y partes, que los ingresos crecieron un 5,2, pero las utilidades un 16, así que la industria automotriz se recupera de la crisis del 2008. Es impresionante la potencia que tiene la industria también, no solo automotriz, sino todo lo que tienen que ser los aviones. Sí, pero el aeroespacial tuvo una caída importante en las ganancias, no así en los ingresos, pero sí en las ganancias. Tuvo un accidente bien importante en Cabo Cañaveral la semana pasada. Y además de eso, es una industria que está algo afectada porque es una economía a nivel que rige por los parámetros mundiales, o sea, el funcionamiento de la economía del mundo es el que de alguna manera determina, no tiene que ver tanto con el segundo sector que te voy a dar, que es el que anduvo muy bien, que es el sector de consumo discrecional. Las empresas de consumo discrecional crecieron, consumo discrecional? Al tiro te digo, crecieron un 4% en ingresos y un 6,1% en utilidades, siendo ahí el segundo o tercer sector de la lista en reporte de utilidades y aumento en venta. ¿Qué es consumo discrecional? Es todo aquello que tú puedes, o sea, que no es de primera necesidad. Los vehículos, que están reportados de manera separada, refrigeradores, todo lo que es, comillas, consumo que probablemente estuvo postergado durante mucho tiempo, y cuando yo ya me siento firme en el trabajo, me puedo endeudar, tengo buena tasa para endeudamiento, cambio el refrigerador, me compro la lavadora, cambio el auto, que si yo compro cortinas y otras cosas que son a discrecionalidad, que no son necesarias para el funcionamiento o la vida diaria. Y el sector construcción también ha estado bastante bien, con un crecimiento en los ingresos y utilidades también de ese orden, de 4,7 y 7% respectivamente. Así que en general los números bastante buenos. El sector que obviamente frena los resultados globales es el de energía y petróleo, caen los ingresos un 24% y las utilidades un 78%, o sea, todavía tiene una caída notable en lo que es su última línea. Los resultados generales del Standard & Poor's, si es que uno excluye el sector petróleo, da cuenta de un crecimiento del 2,9% en los ingresos y de un 0,3% de crecimiento en las utilidades. Asunto que se da vuelta rápidamente cuando para el Standard & Poor's completo incorporamos el sector energía, y ahí la caída en las utilidades es de 3,2% con todas las compañías adentro. Entonces, bueno, sabemos que el sector energético en Estados Unidos ha sufrido un revés, sobre todo por la baja del petróleo, porque todos las investigaciones o los desarrollos de tecnología con respecto al shale gas, por ejemplo, que era una tecnología que se estaba investigando, que era más cara que el petróleo, obviamente con precios del petróleo a $120, es galón, ¿no? El galón se hacía viable. No, pero $120 el barril, el galón son 4,5 litros, creo, una cosa así, 4,25. Es el barril de petróleo el que está en 100. Bueno, y ese mismo barril de petróleo ahora está en menos de 50. Entonces, obviamente que las pérdidas de esas empresas que hicieron grandes inversiones para poder desarrollar esta tecnología, por supuesto, ahí están reflejadas en las. Y además que las pilló a las grandes compañías también con un nivel de deuda más o menos importante en los últimos años, que eso también es la que está afectando de manera considerable las utilidades. Yo creo que ahí se va a venir en esa industria un periodo de fusiones y adquisiciones para evitar básicamente las quiebras de las caídas más o menos importantes. Eso es una industria que está sumamente golpeada y que todavía da cuenta de que tira para abajo los números. Pero en síntesis yo te diría que no veo a la Reserva Federal subiendo la tasa de interés, básicamente porque todavía no han desaparecido del mundo varios de los... O sea, todavía están los efectos del Brexit por verse, por ejemplo, o sea que ha pasado bastante por debajo. El Standard & Poor's y el Dow Jones y el Nasdaq han estado, o los indicadores en general, han estado bastante bien producto de estos resultados empresariales que yo te contaba, pero los riesgos y las compañías que transan a nivel global no necesariamente han reportado bien y tienen un guidance más o menos nomás. Por lo tanto, yo creo que eso la Reserva Federal lo va a recoger, como que todavía en el mundo siguen habiendo algunos elementos de riesgo que no tiene ninguna necesidad de subirla, si está importando deflación. Por lo tanto, le queda todavía un buen rato para poder empujar un alza de tasas de interés, que lo va a terminar haciendo muy probablemente sí, pero en el intertanto vamos a ver estas volatilidades que con el dólar, exactamente, porque cuando lo vimos hace un mes atrás, 6.50 estaba por 6.50, incluso por debajo de los 6.50, y te dije se va a volver, no sé. Y ahora se volvió, pues estamos en 674, 675 Exacto. Y picando de repente a 680. Se va a mantener ahí, yo creo que eventualmente bajo ciertas noticias puede que se vaya a 650 cuando se despeje esto de la FED en septiembre, o ahora a mediados de mes y así.
No nos quedó nada. Pucha, no nos quedó tiempo para ver, la verdad que un minuto para consignar de las declaraciones de Andrónico Luksic, presidente de Quiñenco. Dice, el país está cayendo y entre todos debemos levantarlo. No dejó ningún tema sin tocar. Habló del Transantiago, habló del caso Cabal, habló de los empresarios, de la postura de los empresarios, habló incluso esa frase que había sacado cuando él se decía poderoso. Un montón de temas. Fue una entrevista bastante clara, bastante didáctica, que mostró lo que él dice, el sentimiento que él tiene como un gran empresario de lo que está viviendo en nuestro país. Y fíjate que habló de uno de los temas que nosotros hemos conversado, cómo nos están viendo en Chile, que la gente afuera de Chile, la gente no entiende cómo un país que tiene, como dices tú, esa estabilidad, esa institucionalidad, está pasando lo que está pasando dentro de nuestro país. Habló de reforma, habló absolutamente de todo, que no alcanzamos ni a comentarlo. Pero yo te diría 3 cosas. Dale. Uno, yo creo que su desazón es compartida por una amplia mayoría de Chile, ¿no? Yo creo que si uno conversa en la calle es fácil darse cuenta que hay mucha gente que no es que esté en contra o a favor de la reforma, sino que encuentra que las cosas hoy día no se están haciendo bien. 2, poderoso o no poderoso, por favor, da una entrevista y es un referente que está siendo comentado, que se comenta su noticia, es trending topic, qué sé yo, qué más. O sea, por lo tanto, ¿para qué vamos a andar con cosas? Lo que él dice es una referencia, por eso inevitablemente le da poder independiente del poder económico que de por sí ya tiene. Y se me olvidó la tercera, así que será. Bueno, yo te agrego la tercera. Tendrá que ver con el video que dijo que se quedó corto en los 6 minutos y tanto, que se quedó corto, que le faltaron cosas por decir, y por eso en esta entrevista interesante, las invito a leerla en el diario La Tercera, bien interesante en el sector negocio. Se publicó el sábado, pero usted lo puede ver por internet. Javier, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes a todos y a todas. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.